anestesia subaracnoidea, puesto que va a estar ubicado o el lugar donde se va a dar es en el espacio subaracnoideo, como observamos en la lámina de acá. Y es ahí en donde, bueno, las terminaciones nerviosas, principalmente desde L2 a L5, que es donde más se va a utilizar ese tipo de anestesia, se van a encontrar. Lo más significativo de esta anestesia espinal y lo que se tienen que recordar es que va a ser un pequeño volumen del fármaco, no se utiliza tanto, a diferencia de otras anestesias, como la anestesia epidural o incluso la caudal. También tiene mínimos efectos farmacológicos sistémicos y es una analgesia de tipo rápida. Tiene una acción hasta de máximo de 5 minutos. La localización del espacio en sí, al paciente se le tiene que poner en decúbito lateral, extendiendo lo que vendría a ser su columna vertebral. La localización o los lugares más frecuentes donde se va a dar esta anestesia, como mencioné, es de L2 a L5. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en qué zonas se encuentran estos, grupos vertebrales? En sí hay como que indicadores anatómicos. Por ejemplo, tomamos de ejemplo el borde superior de las crestas ilíacas. Siempre el paciente en esa posición va a tener el L4 casi a ese nivel. Otra zona anatómica que tal vez nos sirve como referencia es el borde inferior de la última costilla en adultos. Siempre va a dar a esta L2. Entonces, entre esas ambas zonas anatómicas nos podemos ubicar, obviamente ayudándonos por la palpación propia, en dónde podemos ubicar lo que vendría a ser la anestesia. Y también tenemos que tener en cuenta que la médula ósea en los adultos termina en promedio en L1, y pues otra referencia anatómica que nos tendría a utilizar más que todo cuando se trata de un bloqueo de tipo alto son el borde inferior de las escápulas, los omóplatos, que siempre a ese nivel va a estar en C7. ¿Por qué mencioné que va a estar el paciente en extensión, es decir, con las rodillas flexionadas y casi acercando su pecho a las rodillas? Más que todo por el espacio que va a haber entre ambos cuerpos vertebrales, para que se facilite más la técnica en sí de esta anestesia. Como se observa acá, cuando la columna está en extensión, va a haber una área más grande para que la aguja se pueda insertar y que pues para el anestesiólogo se le haga mucho más fácil y no surjan tantas complicaciones como lo vamos a ver más adelante. Los efectos fisiológicos que pueden causar son pocos, sin embargo siempre hay que tenerlo en cuenta, en su mayoría cardiovasculares. El 33% de sus pacientes van a tener hipotensión o bradicardia, es por eso que es bastante importante monitorizar todos los signos vitales. En respiratorio, cuando se trata de un bloqueo espinal alto, como mencioné en C7, pues va a haber una disminución en todo lo que va a ser el volumen respiratorio, el flujo respiratorio máximo, causando una desregulación en el patrón respiratorio e incluso al paciente poder llevarlo a hipoxia. En gastrointestinales no son muy frecuentes, pero también pueden verse, principalmente lo que vendría a ser las náuseas y los vómitos por un aumento en el peristaltismo. También puede haber aumento de secreciones, relajación de esfínteres, incluso contracción intestinal. Y en renales, que tampoco es tan frecuente, pero sí puede haber un tipo de retención urinaria. Hay diversos factores, dependiendo incluso desde el fármaco hasta en la técnica, que pueden afectar el nivel de bloqueo. Empezando por el fármaco, obviamente la dosis va a depender bastante del peso y de la cantidad de tiempo que se va a necesitar al paciente anestesiado. La varicidad, que es más o menos la densidad que va a tener el líquido cefalorraquídeo del paciente, y factores menos importantes como el volumen, la concentración e incluso la misma temperatura de las fármacos que se utilizan para anestesia. Con respecto a los factores del paciente, los más importantes van a ser tanto la edad avanzada y si es que la paciente se encuentra en gestación. Menos importantes, que tienen que ver más que todo con factores demográficos, es el peso y la talla, la anatomía medular, que también puede incluso dificultar, si es que tiene el paciente tal vez una cifosis o ha tenido un antecedente de fracturas a ese nivel, puede dificultar bastante la técnica. Y factores que pueden afectar en sí a la técnica vendría a ser la posición del paciente, si es que no está bien posicionado, o si es que hubo un tipo de inyección epidural después de una inyección intradural. ¿Qué fármacos vamos a utilizar? En sí no he ahondado mucho en este tema debido a que depende de cada cirugía y del tiempo en sí, e incluso de la edad del paciente. Sin embargo, los que más se utilizan es la lidocaína al 5%, puesto que son los que tienen unos inicios un poco más rápido y es la más utilizada, inician casi de 3 a 5 minutos, y la mepivacaína, que pues
va a depender bastante la dosis al nivel que nosotros vamos a utilizar, si es hasta T4 o hasta T10. Y los demás que son un poco más raros de utilizar, sin embargo, siempre hay que tenerlos en cuenta. ¿Cuándo utilizarlo? Tampoco han dado mucho en las indicaciones debido a que en sí es un poco lógico en sí el tipo de anestesia o cuándo utilizar. Cuando se trata de cirugía de miembros inferiores, cuando se trata de una cirugía abdominal alta, por ejemplo, una colecistitis o a operarse, una cirugía endoscópica urológica también, cirugía rectal, fracturas en la cadera, cirugía en pacientes obstétricas, entre ellos las complicadas, por ejemplo, cuando tiene una placenta rota o la paciente no se encuentra estable hemodinámicamente. Y en cirugía pediátrica, como mencioné, combinada con anestesia general. Si se dan cuenta, las indicaciones son en mayoría de L4 para abajo, todo lo que tiene que ver con miembros inferiores, exceptuando obviamente la cirugía abdominal alta. Entonces, por ahí pueden asociarlo. ¿Cuándo no usarlo? Hay contraindicaciones absolutas y relativas. La absoluta, obviamente, el rechazo del paciente, si es que el paciente tiene una hipovolemia o una coagulopatía grave, que lo vamos a ver más adelante, una enfermedad neurológica, un incremento de la presión intracraneal, que puede llevar a complicaciones. Relativas, por ejemplo, si es que la paciente presenta una infección en lugar diferente al sitio de inyección, porque como sabemos, una infección a nivel tal vez medular puede causar una variedad en lo que es la densidad, y la misma composición del líquido cefalorraquídeo, por lo cual no va a permitir que el anestésico regional se difunda fácilmente y no va a lograr el objetivo farmacológico deseado. Y también el desconocimiento de la duración de la operación, porque dependiendo de eso vamos a utilizar en sí el fármaco o vamos a elegir el fármaco. Bien. Siguiendo con la anestesia epidural, como su mismo nombre lo menciona, va a estar ubicado en esta zona, va a afectar a nivel motor sensitivo y el sistema nervioso autónomo. Puede ser tanto continua como caudal. La continua es más utilizada en la analgesia del parto o un alivio de dolor posoperatorio después de una cirugía bastante mayor, o caudal, que se utiliza más en lactantes y niños, que es nuestro último punto. Ahí más o menos nosotros vamos a observar también las mismas referencias que mencioné anteriormente, teniendo en cuenta el borde inferior de las costillas y el borde superior de la cresta ilíaca. Ahora, en la anestesia epidural tenemos que tener bastante precaución con las complicaciones que pueden llegar a darse. Es por eso que siempre se hace como una dosis de prueba. La primera dosis de prueba que se da en la mayoría de la técnica de anestesias regionales es la aspiración para ver si es que nos sale algún tipo de sangre, un tipo pus, o si es que es para verificar en sí que estamos en el lugar correcto. Otra precaución, actividad de precaución, es en sí la utilización de la dosis de prueba. No es muy utilizado, pero sí está indicado utilizarse. Es para asegurar que no está en el espacio subaracnoideo, que como lo vamos a ver más adelante puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Cómo se utiliza esta dosis de prueba? Está compuesto por 3 mililitros de lidocaína a 1.5% y 15 microgramos de adrenalina. ¿Y cómo vamos a saber si es que estamos en el lugar correcto? Pues va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca en un 20% de su basal. Por ejemplo, si el paciente está en 100 latidos por minuto, va a aumentar a 120. Obviamente hay contraindicaciones o valores que pueden dar falsos negativos, como los sujetos o las personas que tienen una farmacología con beta-bloqueadores adrenérgicos, los pacientes obstétricos y los propios niños. También hay un régimen de dosificación para ver si es que va a haber sangre o si estamos en el lugar correcto. Vamos a utilizar una dosis de saturación inicial, dependiendo obviamente del nivel que nos encontremos, ya sea lumbar, torácica o sacra, e incluso después de tiempo se puede llegar a utilizar más. Las indicaciones de este tipo de anestesia también incluyen todas las extremidades inferiores, pelvis, perineo y parte baja del abdomen, siempre valorando el riesgo-beneficio del paciente. Indicaciones absolutas que en sí su mayoría van a ser utilizadas en esta anestesia es el abdomen a nivel infraumbilical o miembros inferiores, por ejemplo, cuando se trata de una hernia inguinal, a nivel de los órganos sexuales y también una apendicitis aguda de tipo no complicada. Relativas va a ser la epidural cervical o cirugías de miembros superiores, mama o tórax, y para usar la epidural torácica es cuando se utiliza más como coayudante o acompañamiento de un dolor postoperatorio.
Su indicación principal, y en la mayoría de pacientes lo van a ver, pues se trata del tipo de la anestesia por cesárea o la anestesia durante el trabajo de parto. Es la típica ejemplo que les van a dar en los exámenes. Las contraindicaciones se van a repetir en la mayoría. Tenemos el rechazo del paciente, la hipovolemia grave, el incremento de la presión arterial y los trastornos de coagulación, que para las guías europeas o internacionales no es una contraindicación absoluta, pero para las guías peruanas del MINSA sí es una contraindicación absoluta. Los pacientes que, por ejemplo, presenten trastorno de coagulación congénitos o algún tipo de alteración en lo que vendría a ser a nivel plaquetario, que consumen ya sea heparina, SC o heparina de bajo peso molecular o clopidogrel, tienen que dejarlo mínimo 4 horas dosis después de la última dosis. Por ejemplo, la heparina de bajo peso molecular se tiene que operar 12 horas después de la última dosis. También inhibidores del factor 2A3B se debe tener una suspensión de mínimo 4 semanas, puesto que puede llegar a tener la complicación más frecuente en estos casos, que es el hematoma epidural, causando en el paciente pues una complicación mucho más grave. Las contraindicaciones relativas, también en contraindicación absoluta, es el recuento de plaquetas menor a 50. Estás contraindicado usar este tipo de anestesia. En las contraindicaciones relativas, pues tenemos la falta de cooperación del paciente, estenosis valvulares, anormalidades anatómicas o deformidades de columna, y contraindicaciones controvertidas que va a depender del anestesiólogo o el técnico que le está colocando, es ya sea la imposibilidad de comunicarse con el paciente, si es que presenta algún tipo de tatuajes o si es que la intervención quirúrgica son muy complicadas, etcétera. Y las complicaciones neurológicas más frecuentes, simplemente neurológicas, ya sea por un tipo de traumatismo con la aguja, por una mala técnica, tenemos la neuropatía nervioespinal, que cómo lo vamos a darse cuenta el paciente que tiene, pues va a tener un dolor al insertar la aguja y va a tener todo un tipo de parestesias en la distribución del nervio espinal, que tiende a ser en su mayoría del miembro inferior. Es el más frecuente. La hematoma epidural, como mencioné, se va a dar en los pacientes con ese tipo de coagulopatías o que no han cumplido con el régimen farmacológico que indiqué. El paciente va a tener un dolor de espalda intenso y pues toda la clínica de un hematoma epidural con déficit tanto sensitivos y motores en todo lo que vendría a ser la distribución del nervio espinal, y que van a ser progresivos. Se van a dar, esa clínica puede aparecer incluso desde el momento de la técnica de la anestesia hasta 2 días después. El resultado tiene que ser una intervención quirúrgica inmediata. También hay otras 2 complicaciones que son las que están en la parte superior, que son las más a tener cuidado porque pueden poner en riesgo la vida del paciente. La raquinesia total, que es cuando hay una inyección subaracnoidea, el paciente pues va a tener una hipotensión intensa, tanto que puede llegar a causar una parada respiratoria. Incluso valorar que después de estabilizar los signos vitales llegue a necesitarse una intubación orotraqueal, o mejor dicho, una intubación traqueal. Y la inyección intravascular, que también va a tener convulsiones y coma, también hipotensión, bradicardia, incluso asistolia. Y bueno, el hematoma ya lo expliqué, y el último vendría a ser el absceso epidural, que pues va a tener, es por la contaminación, ya sea en los instrumentos a utilizar o en la misma zona, si es que no se ha descontaminado correctamente. Va a tener intenso dolor de espalda, va a tener fiebre, leucocitosis, y pues el líquido cefalorraquídeo va a tener una presentación de tipo purulenta. El intervalo de presentación se va a dar 2 a 3 días después, hasta incluso meses después de la técnica de anestesia. Y por último tenemos la anestesia epidural caudal, que va a ser utilizada más para anestesiar todo lo que vendría a ser la caudequina, como se observa en la imagen. Se utilizan más en niños o recién nacidos o lactantes. El volumen en sí, como sabemos, de todo lo que vendría a ser la parte sacra es de 9.5 a 2 a 26.6. Entonces, en base a eso, al igual que la primera técnica anestesia subaracnoidea, se van a utilizar dosis muy pequeñas. Las indicaciones, como mencioné, van a ser en niños. Se utilizan para cirugía periumbilical, para las hernias inguinales o femorales, cirugías de miembros inferiores o todo lo que tiene que ver con la parte ginecológica urológica del paciente. Las contraindicaciones son de las 3 técnicas de anestesia, son las
en su mayoría parecidas: el rechazo de los pacientes, la falta de consentimiento, si es que presenta algún tipo de coagulopatía, en el caso de recién nacidos si es que presenta algún tipo de sepsis o una infección en el sitio de la inyección. Las recomendaciones pues se van a utilizar equipos, la solución esterilizadora, más que todo para prevenir un tipo de abscesos, el campo estéril y las agujas de tipo caudal o también denominadas angiocats, que son las pequeñitas que observan acá para recién nacidos. La selección de la droga, como mencioné, va a depender bastante del tipo de cirugía que se va a usar en el paciente, cuánto va a demorar y también de la cantidad de duración o rápido, si es que el cirujano requiere un inicio rápido de la anestesia o si es que no. En su mayoría se utiliza la lidocaína, es la más utilizada, viene en una dosis de 300 a 600 miligramos y pues tiene un inicio casi de 10 a 20 minutos y una duración hasta 150 minutos. Luego tenemos la clopidogrel, la mepivacaína, ropivacaína, y la bupivacaína, que tienen sus indicaciones especiales, pero debido a que esto no es el tema, no ahonda mucho en eso. En sí, para la técnica de la anestesia o de la técnica para colocar esta anestesiología caudal es la posición del paciente. Como sabemos, en recién nacidos y en niños están en decúbito lateral y en los adultos en posición prona, como se observa acá. Este es un niñito. Y tenemos los puntos de referencias anatómicos, que primero es localizar el hiato sacro. Hay un videíto más adelante, más o menos, para que se ubiquen mejor. Se van a palpar los dos cuernos del sacro y justo en la parte de en medio es donde se va a colocar el líquido del fármaco, el fármaco. No sé por qué no se puede. Voy a ponerlo mirar en YouTube. Now, this child is 8 years old and he está en inglés, pero sustained voy a accidental tratar más o menos de simplificarlo. one here and one here. Ahí están tocando These two los depression indicates partes de las crestas ilíacas, posterior la superior parte iliac superior, spine. y ahí van a formar un Posterior triángulo. superior iliac spine. El doctor, This bueno, ahí area lo está haciendo de una manera mucho más didáctica and para this area. podernos ubicar. This is posterior superior spine. Now, put the tip of middle Voy a finger tratar de and thumb adelantarlo. over Bueno, these ahí two points va a tratar de formar un and tip triángulo of con su index dedo y va a finger llegar a lo que es to el hiato sacral sacro. hiatus. So they are equilateral triangle. This is the equilateral triangle. So this is the posterior superior iliac spine here and the sacral hiatus. All the three limbs are nearly equal. Now here you can finger and then palpate the sacral corner. Y es ahí, bueno, en el hiato del sacro en donde nosotros vamos a colocar la anestesia. Se trata de un paciente de 2 años de edad. Es por eso que está en esa ubicación. Y bueno, eso es más que todo la técnica en cómo nosotros nos vamos a percatar o vamos a utilizar la anestesia caudal. Sí, como observan ahí está aspirando para ver si es que está localizado en el área correcta y que no es algún tipo de sangre. Creo que está ahí, está bien. Okay. Yeah. Y esto más que todo es un cuadro comparativo entre la anestesia epidural y la anestesia raquídea. Tal vez lo que más tienen que recordar es en sí la dosis de anestesia. En la anestesia raquídea o espinal o subaracnoidea se utilizan baja dosis de anestesia y también bajo volumen, a diferencia de la anestesia epidural, que sí se tiende a utilizar altas. Y recuerden que la anestesia epidural es las más utilizadas en lo que vendría a ser cesáreas o el trabajo de parto. Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen algún tipo de pregunta o si no, demos paso a la trivia.
Yo, chicos, creo que ha quedado todo claro. Muchas gracias por asistir. Le doy paso a mi compañero Renzo a ver una pequeña trivia más o menos de lo que he expuesto. Cuento con su participación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hacer la trivia. En primer lugar, hay que agradecer a Diana por excelente ponencia. Ahorita voy a compartir lo que es la trivia. El medio va a ser, la aplicación va a ser por quizzes. Todas las preguntas que se realizará me la mandó la ponente Diana, así que vamos a comenzar. Eh, La trivia va a constar de 15 preguntas. Le voy a pasar ahorita el link del quizzes para que puedan ir ingresando. Por favor, una vez que ingresen a la aplicación, coloquen su nombre y si es posible su apellido para, si es que son ganadores, sea más fácil contactarlo. Los premios que van a hacer a continuación va a ser el primer puesto, va a tener un app de Usamedic. El segundo lugar va a tener un resumen del grupo Medic, Acne Medic Notes. Y el tercer puesto va a tener un premio, una media beca, un curso de inglés. Acá los estoy esperando y otra vez voy a colocar el link por si acaso. Vamos a dar inicio al juego a las 4:40. En un par de minutos vamos a dar inicio. Éxitos a todos y los vamos a estar esperando. Cabe otra vez, por si acaso, recordar que los 3 primeros puestos se van a llevar un premio cada uno. En primer lugar, el Abdus Medic. En segundo lugar, un resumen de un tema de medicina. Y en tercer lugar, media beca para un curso de inglés. Los esperamos.
Bueno, vamos a dar inicio ahorita a la trivia, hechos a todos y respondan con... Bueno, vamos a dar inicio, hechos a todos.
Bueno, vamos a tener a las 4:48 acaba la trivia. Faltan 2 minutos. Bueno, chicos, vamos a decir a los ganadores. En tercer lugar quedó María, en segundo lugar quedó André y en primer lugar quedó George Dávila. Este, bueno, por interno, por el grupo, les estaré mandando un mensaje para solicitar sus datos, tales como el Gmail y su número de teléfono para sus previos correspondientes. Muchas gracias y agradecemos a Diana por tan excelente ponencia. Gracias.